Adelante, Clara Gutiérrez Pérez. Hola, hola, ¿cómo andan? Mirá que te lo dejo servido, ¿eh? Está una vecina desde Chile mirando el programa. ¿Sí? ¿Estaba escuchando? Bárbaro, te trasciende fronteras, Andari. Sí, sí, esto de la o es del internet. Sí, no sé, puede ser la internet, pero hoy, no sé. Dígale como quiera. ¿Cómo andás, Gurisa? ¿Bien? Bueno, bien, que, bueno, no sé, quería hacer un comentario de otra de las llamadas que tuviste Dale, con todo, dale. con todo esto del tema del agua, porque en realidad voy a hablar de otra cosa en unos minutitos. Con todo el tema del agua, no sé si ayer, y hablando, ¿no? de cómo se para también el sistema político, por ponerle ahí un título. Vieron que ayer en la Cámara de Diputados, al final se aprobó, o sea, salió, se votó una campaña de bien público para informar a la población. Que recordemos que esto de la campaña de bien público creo que está enmarcada en la ley de medios. Bueno, y este gobierno la ha usado y la usa. No sé si han escuchado en este último tiempito que hay una campaña de bien público acerca de la baja de impuestos, que incluso, voy a decir nombres y casos que no existe y el porcentaje que voy a dar tampoco existe, pero es como la voz de un locutor diciendo de la baja de impuestos del IRPF y el IAS, y después aparece como el testimonio de alguien diciendo, hola, soy fulano, no sé, tengo un almacén y gracias a esta baja de impuestos ahora pago menos IRPF. Por lo tanto, bueno, ayer se aprobó para que entró con carácter de urgente esta campaña de bien público por el tema del agua, que veremos cómo la implementan. Pero a lo que voy con todo esto es que, primero, en el Senado, la bancada del Frente Amplio propone para votar, ¿no? Una campaña de bien público con otras medidas paliativas en todo el tema del agua, con todo lo que ha salido. Y el gobierno, no, el oficialismo, no lo votó, por lo tanto quedó sin efecto. Pero después, más tarde, Por favor. claro, porque si hacemos como un cronograma de lo que ha pasado, de qué medidas ha tomado el gobierno con respecto al el tema del aumento de la salinidad en el agua, empieza. En el Senado se propone una minuta, creo que se llama así, minuta de Sí. comunicación, donde se tendría que haber votado para que el Poder Ejecutivo implementara una campaña de bien público para informar a la población, pero además otras series de medidas que proponía el Frente Amplio. Eso no salió, no se llegó con los votos para que salga, pero ese mismo día, fue ayer, ese mismo día, de noche hubo una conferencia de prensa donde estuvo la ministra de Salud Pública, el ministro de Ambiente, el ministro de Desarrollo Social y el presidente de OCE, donde se informaron las medidas propuestas por el gobierno a implementar durante 30 días, que bueno, son las medidas que salieron anoche, ¿no? El equivalente a 2 litros de agua por persona, a una parte de la población del MIDES y otras medidas paliativas más, no una campaña de bien público, porque eso sí se aprobó en la Cámara de Diputados, que en realidad sale de la Comisión de Salud de Diputados, se, se vota por unanimidad. ¿Y eso qué significa? Que votaron, o sea, votó el Frente Amplio, Partido Colorado y Cabildo Abierto y Partido Nacional. De ahí sale, se vota al Pleno de Diputados y en un momento de la sesión de ayer eso entra como grave y urgente y lo terminan votando. ¿Por qué digo lo terminan votando? Porque ayer la sesión yo la estaba siguiendo por YouTube y era algo que tendría que haber sido más expeditivo y más rápido, ¿no? Se presenta esto para votar y bueno, cada uno
podía no, siempre hacer lo mismo, fundamentan el voto y después se vota, pero en la fundamentación del voto, ayer, estuvieron un montón de tiempo que llegaba un momento que era, pero ¿por qué siguen discutiendo? ¿No? El Frente Amplio argumentaba su voto y además aprovechaba también como para dar un discurso en torno a todo el tema de de la salinidad del agua. Y el oficialismo también hacía lo mismo. Y se pegaban de un lado y del otro en vez de decir, bueno, que aparte en algún momento creo que llegó hasta que hubo griteríos y alguna otra cosa más que por la transmisión de YouTube no se puede ver bien todo eso, pero bueno, a uno le apagaron el micrófono y algunas cosas como que se puede escuchar. Digo que hay veces que con tal de pensar que lo que dicen ahí queda en una versión taquigráfica y no sale al resto de la población porque no todo el mundo mira o sigue las sesiones, pero algo que tendría que haber salido rápido, estuvieron como 3 horas discutiendo y todos votaron a favor de la campaña de bien público, pero era hasta un poco cómico, ¿no? Alguien decía algo, un discurso del tema, y saltaba alguien y decía, bueno, por una alusión, fulano, o por una alusión, mengano. Y así estuvieron horas, o sea, lo terminaron de votar, creo que eso entró a las 7:30, tal vez, una cosa así, u 8, no recuerdo bien, y terminó a las 11 y poquito de la noche, ¿no? Algo que tendría que haber sido más rápido porque, bueno, ya que tenemos esta opción de campaña de bien público que se está utilizando para otras cosas, para el tema del agua es súper importante, porque, bueno, también la Intendencia de Montevideo propuso medidas y el gobierno nacional también lo tenía que hacer. Bueno, por lo pronto ahora hay medidas por 30 días y veremos cómo sigue todo este tema. No sé, Néstor, si querés como comentar algo de eso o si No, no, sigo con no. el tema. No, seguí. Bueno, déjame un trago de agua. Bueno, entonces yo me preparo el otro. El mío viene con manzanilla. Ah, no, el mío sin yuyo. eh, mate amargo. Bueno, lo que quería comentar también en el día de hoy es que acá en San José, desde el lunes, martes, miércoles y jueves, han sido días movidos y especiales y también lo podemos marcar como algo histórico. ¿Por qué digo esto? Porque el lunes comenzó el, el juicio a los ex militares Rubén Francia y Francisco Macaluso, acá en San José de Mayo. Esto fue todo un proceso que viene como quien dice, de 2020-21, donde se hizo una actividad en la plaza de acá de San José, donde hablaron expresos y expresas en el marco del día del 27 de junio, pero también hablaron maestras y profesoras destituidas, hablaron cooperativistas de aquel entonces, gente relacionada también a la cultura, por el tema, bueno, sí, bueno, todo lo que pasaba alrededor de la cultura. Hubo una actividad que fue preciosa, duró todo el día, y a raíz de eso, como que se plantó una semillita y bueno, todo esto termina en que un grupo de expresos políticos hacen una denuncia acá en San José, que ellos estuvieron presos en el batallón de infantería mecanizado número 6 en la última dictadura cívico-militar. Y todo ese proceso que fue largo en el sentido de que, bueno, ya el hecho de ellos mismos, ¿no? Tener que recordar de vuelta porque tuvieron que escribir, ¿no? Como quien dice su testimonio. La causa la llevó el Observatorio Luz Ibarburu y en este último tiempo estaban todas las etapas previas al juicio y el juicio arrancó el día lunes y terminó hoy. La sentencia, ¿no? El fallo final, la lectura de la sentencia va a ser el 1 de junio, acá también, acá en San José, a las 12 del mediodía. Pero Primero de hoy, junio, ¿qué día cae? ¿Te acordás? No.
No, pero tengo acá el calendario, cae jueves. ¿Ya? Cae Jueves jueves, 1 de junio. jueves 1 de junio. Estos días que han sido movidos es porque además frente al juzgado en donde se llevaba adelante el juicio, que está la sociedad italiana, bueno, la Intersocial, San José de Mayo, hizo como su base ahí. Entonces, durante los 4 días hubo gente que acompañó todo este proceso. Cuando digo gente que acompañó, estamos hablando desde el plenario de trabajadores, personas particulares, otros colectivos, eh, bueno, Nicolás del PIT-CNT, que estuvo Fernanda Aguirre, gente de familiares. Además, el otro día, por ejemplo, compartieron, y lo digo así, estos dos colectivos, el colectivo Memoria en Libertad, que son como la segunda generación, son hijos de expresos y expresas que tienen este colectivo, que se llama Memoria en Libertad, compartieron con este otro colectivo que se llama Historias Desobedientes, que Historias Desobedientes son hijas de militares. Este colectivo, Historias Desobedientes, nace en Chile, y que hay un grupo bastante conformado, tienen más de un libro editado, ¿no? Viendo desde ese lado, ¿no? Hijas, y digo hijas porque en Chile la mayoría son mujeres, acá en Uruguay son mujeres solamente, de represores, ¿no? Que se ponen en otro lado, ¿no? Desde el lado de la vereda de enfrente de su padre sería, ¿no? Este colectivo que nace en Chile contagia a Argentina, en Argentina también hay historias desobedientes, y en Uruguay el año pasado se conforma también este colectivo Historias Desobedientes, y el martes estuvieron acá en San José y compartieron entre Historias Desobedientes y Memoria en Libertad. Y Está diciendo porque en realidad son hijas de, y no es moco pavo ser hijas de y ponerse del lado de las víctimas. Sala muy claro, importante. Y por eso, organizarse además, para ayudar a otros. y también para alzar la voz, ¿no? Y sumarse a esta causa, a esta búsqueda de la verdad, de la justicia y de mantener viva la memoria. Otra de las cosas que este juicio fue el segundo juicio oral y público. El primero fue la instancia de Canelones, la causa de los vagones. Acá en San José, si decimos, bueno, juicio oral y público, muy público no fue. ¿Por qué? Porque el lugar físico es muy, muy chiquito. Yo no entré, pero pregunté y me dijeron que era muy chiquito. Entraban solamente 3 personas. O sea, habían 3 lugares y un lugar tenía que ser para la prensa, que en este caso, bueno, estaba el medio Mora Contenidos de San José, que quien estuvo estos 4 días fue Carlos Barceló, en representación de Mora Contenidos, para poder ir informando día a día. Y después quedaban 2 lugares, o sea, público no era. Había una opción, que cuál era, buscar un lugar alternativo para que realmente sea público, pero para lograr eso había que llegar a un acuerdo entre ambas partes y evidentemente desde el lado de Francia y Macaluso eso no se quiso, por lo tanto no fue público. También voy a decir que tanto Francia como Macaluso estuvieron a través de, o sea, vía Zoom, porque no estuvieron presentes. En alguna oportunidad vinieron, pero en estos días, lo que duró el juicio, fue a través de Zoom. Y lo otro que voy a decir, porque ya sé que ya terminamos, pero lo quiero decir, es que, bueno, hablé con casi todos los que entraron y estuvieron ahí. Bueno, para los que denunciaron, claro que fue muy difícil. Bueno, el trato con las abogadas de Francia, que una es la hija de Gabazo, y la otra no sé si no es Arab de apellido, y el abogado de Macaluso, les hicieron preguntas como para ver si podían hacerlos caer o desacreditar su testimonio, pero un dato no menor que hoy me comentaba Carlos Barceló, es que desde el inicio de este juicio se reconoce que hubo torturas, o sea, se reconoce lo que hicieron, pero
que ni Francia ni Macaluso estaban ahí. Después, con los testimonios, aparte los militares tenían todo escrito, después de todo, todo eso se fue cayendo, ¿no? Pero después había preguntas hasta insólitas que en otro momento, si quieres, las compartimos, porque, bueno, ya es la hora y no nos da. Pero no quería dejar de poder mencionar eso porque han sido días movidos y se espera que el 1 de junio la sentencia sea que encontremos un poco de justicia. Eso es lo que voy a decir. Néstor. Muchas gracias, Clara. Muchas gracias. Un Digo, abrazo para manejar enorme. un concepto Un beso, Juan Raúl. antes de darle la entrada a Juan Raúl. Ah, Pequeñísimo. No, un concepto para manejarlo bien si es que yo lo entendí. En sí. tanto y en cuanto participe una o dos personas ajenas al juicio, ya es público, no es lo público que quisiéramos. Claro, pero en este caso, o sea, se iban turnando personas allegadas, en este caso, a quienes denunciaron, además para acompañar y que tengan como ese sostén de alguien querido cerquita al lado. Por eso digo que no fue público, porque debería haber sido público. A ver, Es que imagínate. deberían de tener mejor espacio los juzgados, que vos sabés que vienen peleando además los jueces y los fiscales de hace mucho tiempo en el Poder Judicial, que no es solamente lo que ganan, sino además la forma de trabajo. Pero bueno, queda para la Así. otra. Un abrazo y un beso para todos. Chau, chau. Gracias, gracias, gracias.